Semana revolucionada por la información política, y por las cosas que pasan día a día. Y lo llamamos cada tanto y nos recibe el periodista y editor de Límite 42, Ángel Morales. Negro, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Ro, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás vos? Tanto tiempo. Yo feliz de escucharte en recordarnos cómo nos gusta pensar, porque creo que lo que más nos seduce de los periodistas que escuchamos es cómo piensan. Y a veces uno necesita volver a los pensamientos más fuertes, ¿no? Como solemos estar acostumbrados con tus editoriales, por ejemplo. Bueno, hace tiempo que no escribo. Ujú. Medio como que dejé un poco la actividad. Alguna vez te conté, hay cuestiones familiares, personales que hicieron que dejara un poco esta cuestión. Uno sigue pensando igual, ¿no? Pero quiero decir que a veces uno debe tomar distancia para lo que está viviendo y hay realidades que son evidentemente muy distintas unas de otras. Y plasmar hoy una idea, un concepto, un pensamiento con respecto a lo que en este caso es la consulta tuya, cómo está esta realidad, es muy difícil sin que se generen por ahí algunas cuestiones imperfectas de lo que uno pueda decir e incómodas por lo que pueda pronunciar. Pero son momentos históricos para un país en la que está en un quiebre absoluto y creo que acá se está marcando una época. Hay una época pasada de la que hemos visto, uno ya tiene muchos años. Yo viví aquellos tiempos en la que la guerrilla era patrón de la calle y la vereda y de la violencia. Y todo eso nos costó mucho, un horror enorme, una tragedia enorme en este país que sigue siendo trágico a partir de sus gobiernos y que en este momento creo que ha habido, como te decía, un quiebre en la que evidentemente las escaramuzas de un pasado que quiere seguir estando y de una época cultural distinta que intenta ingresar, evidentemente hay un choque enorme y de la que perdemos muchas veces el concepto de la reflexión del país que queremos y aquí nos ponemos en esta mitad de un partido, perdón, de un país, digo, que está partido por dos fracciones, las que se consideran las productivas y las otras que hoy se machacan como que nos han llevado a esta ruina en la que estamos todos, ¿no? Que es la de la improducción, la falta de trabajo, donde se han perdido la cultura del país, del respeto. Y es muy difícil plasmarlo, a lo mejor en 3 minutos, 2 minutos o 40 segundos de un video en una red, para que esto, como te decía, no traiga la incomodidad de lo que es Claro. muchas veces el enojo, no aceptar la idea. Pero estamos El viviendo que ve el momentos críticos. pedacito, la persona que ve el pedacito lee el título y no escucha la profundidad del resto. Más o menos así, sí, hoy los medios tienen planteado en estas formas de plataformas, valga esta cadencia, que justamente son los segundos reducidos, lo que más valen, y de la que tiene que haber en esos 30 40 segundos un concepto muy fuerte, de los cuales a veces se pierde el contexto y caemos en el entendimiento y podemos tomarnos de esa parte como se toman las redes sociales, de las que todo el mundo se pronuncia y de la que evidentemente a veces dan ganas de cerrar todo y desaparecer, que es un poco lo que he hecho en lo personal, ¿no? Dedicarme a lo que tengo que dedicarme como una misión de hombre de fe y de Dios. Digo, la misión está acá en lo que tengo que hacer, junto a mi compañera Irene, junto a la familia, y, y a veces no dejarme llevar por este impulso que ha sido muchos años de laburo. Yo sé muy Ujú. poco, cuando se acaba la fecha de mi trabajo y han sido 50 años. ¿Te imaginas que en 50 años las he vivido de todas maneras, Rodrigo? Me encanta. Yo empecé a los 15 haciendo boletines para la escuela y después animando a las fiestas de las escuelas, después de las tertulias y bueno, y así comenzó mi vida en los medios hasta que a los 20 conseguí
mi primer laburo rentado, pagado, profesional en la radio, y de ahí, bueno, no paré más hasta que llegué al Bolsón, que si bien fueron con cortes esporádicos, no dejé nunca de hacer esto que es la comunicación, ¿no? Así que Y te desde entonces adelantaste hasta con ahora el tema del estoy. stream también, porque hace un par de años vos querías hacer la radio en tu casa y terminó siendo lo que hoy es el stream. Bueno, pero creo que fue antes. Esta fue una inquietud tuya. Siempre te lo digo, a lo mejor nosotros no estuvimos tan atentos al momento cuando venías con esta idea de la MPM tan tecnificada, que fue la primera radio en el Bolsón que salió con voz en los receptores y con imagen en Facebook, en los celulares, ¿no? Me parece, bueno, que son tiempos que no estuvimos al tanto de podernos plantar como tal y ser hoy referentes más allá de que individualmente cada uno tiene lo suyo y que como vos decís, quizá un poco diciendo, bueno, hago una apuesta unipersonal, personal después de la pandemia y bueno, me mandé a eso de una manera con desconocimientos, ¿no? Soy de redes, la tecnología me ha superado, yo me reniego mucho, no acepto Pero ¿no te tampoco que amigaste con sea. con la inteligencia artificial, con todo eso? Y hago pruebas como para divertirme cuando estamos ahí solos en la familia, un poco jugando con las imágenes, recomponiendo fotos. ¿Le preguntaste a la inteligencia quién es Ángel Morales? Ah, sí, le pregunté y ahí dice cada huevada ya que no sale lo que tiene que salir o lo que uno espera que salga, ¿no? Pero sí, bueno, qué sé yo, periodista, nada, locutor de radio, pero está muy simplificado en los últimos 30 años que yo tengo acá en el Bolsón, Claro. evidentemente, ¿no? Y porque Está antes no todo había mi tanto pasado. registro digital. Si hubiese más de registro Exactamente, digital. Y ese claro. dibujo que tenés ahí atrás, te estoy mirando el dibujo, la caricatura que tenés maravillosa ahí atrás, la veo de refilón, arriba, en tu espalda. Ahí ¿Quién te te la puedo hizo? acompañar. Ahí. Ah, Ah, está genial eh, esa. la- sí, esta, bueno, fue en la época de que en la cultura, el grandote decimos, ese es Sí, sí. Ordóñez, uno de los grandes caricaturistas y de cultura que hay, que hoy lo veo en su sitio que está poniéndole color, salen muy bonitas las imágenes. Este era el dibujo rápido, ¿no? Che, En alguna hacele oportunidad una después te lo foto, pongo. subila a la inteligencia artificial y decirle que te la coloree, a ver cómo queda. Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. Ah, no, La listo. tengo por ahí en Viste que Instagram, cuando sí, uno sí, va, sí. él ya fue y volvió. Sí, maravilloso. Pero bueno, nada. eh, por ahí probé algunas cuestiones. Vos sabés que esto del texto, por ahí que puede ser rápido, y ahí me doy cuenta de que cómo vienen avanzando algunos perfiles informativos, que uno, conociendo a la persona, dice, ¿cómo que puede escribir tan bien? ¿Qué le pasó? Que hizo un curso rápido en Claro, Harvard, ¿viste? claro. Ah, bueno, lo cierto es que la inteligencia artificial te viene a marcar un estilo, una forma, pero nunca va a ser el tuyo, te lo va a cambiar. Nunca va a ser lo que vos pensás, porque la inteligencia no es humana, entonces no lleva corazón. Yo he querido hacer algunos textos de esos que tienen un poco más de sentimiento y te puedo asegurar que lejos está de que lo pueda realmente comulgar como uno lo Claro, manifiesta, ¿no? Entonces sale muy duro, un texto que es lectura, en definitiva, pero en lo personal no me sirve. tal cual. Pues, aparte, el que te quiere leer a vos, te quiere leer a vos, no te quiere una cosa armada. No, aparte, no necesitas escribir on demand, necesitas expresar lo que sentís. Ahí está la canalización nuestra, ¿no? Sí, como te decía, vos sabés que esto de escribir y de leer es todo un ejercicio cotidiano, diario, que cuando uno lo pierde, volver a retomar todo eso es muy intenso y hay que buscar la manera de que no se te pierda en la cabeza y en la agilidad de las manos para escribir, digo, apretando el teclado, ¿no? Y he caído en la cuenta de que a veces me viene pasando el tiempo y no tengo muchas ganas de escribir cosas tan extensas. Y resulta que cuando me meto en los archivos
me subyugan por ahí algunos textos, digo, pero ¿esto quién lo escribió? Y lo escribí yo, hace tiempo, ¿viste? Entonces digo, qué loco, ¿no? Qué Qué falta de capacidad que reconocimiento. tenía Pero para acá es crear, para desconocimiento de hacer. mí mismo. Sí, Sí, el desconocimiento, digo, a mí mismo, ¿no? No quererme, no aceptarme, digo, me parece que por ahí pasa la cosa, digo, haber escrito a veces temas con intelectualidad por lo menos importante dentro de mi ignorancia, este, me llaman la atención leerlos en este tiempo. La verdad que me conmueven en algunos casos, ¿no? Pero mm, bueno, nada. Así que escribo muy poquito, a veces hablan un poco más las fotos que me mandan la gente, ¿viste? Que se queja y mucho de a veces de determinadas sí. cosas y por ahí habla más una foto que el texto que vos tengas, ¿no? Pero no he dejado de por ahí de pensar un poco y no puedo plasmar todo lo que pienso porque es muy difícil. No, Prefiero la seguro. oración El tema y por rosario. de pensar diferente y quizás se malinterprete, incluso ha sido objeto de agresiones directas e indirectas durante mucho tiempo, de estratos, indiferencia. El pensar diferente siempre es así, para todos, ¿eh? Lo que pasa es que el que tiene más carácter es el que más lo sufre. El que tiene más carácter lo sufre cuando tenés menos posibilidad de poder tener ese respaldo que necesita un Claro, periodista, los medios de comunicación. Por eso en el Bolsón no hay fuentes donde vos puedas realmente recurrir a ver qué pensamiento hay, porque no es fácil. El mundo del denominado periodismo hoy se ujú, nutre de la gacetilla, de la conferencia de prensa, no hay mucha producción, pasan cosas de las que vos decís, ¿por qué esto no se toca, esto no se trata, por qué no se indaga, por qué no se investiga, como es la palabra tan de incordio que puede surgir? Pero en realidad no pasa eso, no hay contrastes, ¿no? Ni siquiera cuando te aparece el número de la inflación, de decir, bueno, a ver qué piensa el vecino común que va al supermercado, el que se mete en el almacén, digo, cómo está su vida. No hay una referencia periodística de tantos medios que aparecen y que vos decís de dónde es y que en definitiva uniforma el concepto de la comunicación, porque esto, por lo sabés que hace ya unos cuantos años, por lo menos 2 décadas o un poco más, que se ha unificado, como que se ha hecho una situación corporativa de la información. Todos a la misma hora con un comisario, todos a la misma hora con un bombero, todos a la misma hora con el intendente. Y parece una cadena nacional, si bien cada uno va para su medio. Entonces es muy difícil hoy ponerse a plasmar una idea, una crítica, plantear una realidad que uno ve, no porque busque enemigos y antipatías, pero bueno, claro. esto es lo que hoy tiene el país en ciernes. Hay una lucha totalmente cultural en esto, porque en realidad los argentinos no sabemos lo que nos ha pasado y lo que nos pasa y lo que nos puede pasar si no estamos verdaderamente, por lo menos, imbuidos en una realidad. Somos muy chabacanos a la hora de pensar y a la hora de expresarnos, porque no todo el mundo tiene una cultura para hacerlo, y los medios, las redes sociales trajeron esta cuestión de la que muchos dicen es la cloaca social, ¿no? Pero me parece que el país está, como digo, en una dirección de la que hay una parte que piensa o se expresa, es muy poquita, hay otra que no sabe, no contesta, y hay otra que definitivamente no sabemos qué es lo que podría decir. Y en esto creo que fue primero el triunfo de Milei en su momento, cuando las encuestas lo ponían a Massa como ganador. Después fue ese famoso balotaje de la que se aseguraban que ya Milei no podía hacer nada, y sin embargo, ese público silente, ese que no se expresa, probablemente el que más sufre, el que más labura, dijo yo quiero otra cosa, y fue el aluvión de votos que lo trajo a Milei, un hombre sin estructura, un loco de, como le dicen, nacido de los medios de la comunicación, un inteligente desde su economía y como lo marca, y de hecho es en eso único, creo, en el país. Pero nos trajo aparejado toda una situación ahora que decimos, ¿cómo salimos de esto? ¿Qué tenemos que hacer? Ir a votar, ¿a quién votamos? Pero bueno, tenemos que ponernos en el rol de ciudadanos maduros. Lo que no tenemos que dejar pasar es que hay que ir a votar. Y si Claro. vas a votar y te tomás el trabajo de ir a votar, poner un voto en blanco no sirve. Vos tenés que jugarte y decir, bueno, esto es lo que yo quiero.
porque lamentablemente la democracia nos ha tenido en esto que se convierte como un confesionario del capitalismo tardío, ¿no? Como diría Bayun, que es el Chow Han, no sé si lo has leído, te lo recomiendo, donde la democracia para el pueblo y del pueblo no existe. Es una cuestión de que nos tiene rehenes a las ciudadanías porque el poder está en los ricos. En definitiva, ahí es donde tenemos que discernir nosotros qué hacemos con respecto al voto. No tenemos que dejar de votar, no tenemos que dejar que cada vez menos el margen de participación sea menor y a partir de ahí el que gana con el 70-75% se cree que ya es el dueño de la realidad y está hablando de una realidad mentirosa. Si vos revisás hoy los índices o los números que se plasmaron en las últimas elecciones, te vas a dar cuenta que estamos hablando de un 58% de participación, un 62% de participación, hasta como máximo un 70% podríamos decir, de participación, pero que en definitiva, cuando vos haces los números que indican quién es el ganador con determinado porcentaje, estás haciéndolo con un 52 o un 60% de los que fueron a votar. Entonces, es muy difícil consagrar una democracia sin participación y que sea realmente convocatoria para todos y que seamos maduros para realmente a la hora de ir a votar. Me parece que eso es lo que estamos necesitando los argentinos, que todos nos juguemos de alguna u otra manera, porque después nos escuchamos, nos leemos y nos miramos en las redes sociales y parecemos enemigos entre todos y lo que diga uno queda descalificado por el otro, pero acá es la hora de la verdad, ir a votar. ¿Por quién? Bueno, cada uno lo sabrá, ¿no? Y ojalá que sea lo mejor, no solo para el país, para la provincia también, y que, bueno, que siga generándose en nuestro espacio, en nuestra ciudad, por lo menos políticas que puedan desarrollarse como han venido desarrollándose, digamos, pero que se está haciendo, creo yo, a mi entender, un poco más de participación. Participación social, fundamentalmente. Cuando todo por ahí se empieza a aclarar, digo, en el tema de la boleta única, porque la boleta única, que acá la tengo en la versión de demuestra, parece simplificar las cosas y quizás tirar por la borda las famosas chanchullos que se habían hecho años atrás y que eran Vox Populi, voto cadena y dejarle el voto a la gente, etcétera. Empieza la otra confusión, la de los valores, la de los candidatos, la de los prontuarios, la de las redes sociales. Esta elección con este elemento nuevo que la cooperativa del Bolsón lo implementaba en sus votos habitualmente, el marcar la fichita, que Bariloche creo que lo tiene hace una década, ¿vos pensás que va a ayudar o va a complicar? Eh, Creo que no se ha hecho la suficiente comunicación para la gente que no siempre está informada, que no atina a informarse, que como te decía, por ahí toma el tema de las elecciones como decir, ah, yo no voy a votar, a mí que no me jodan. Y es necesario madurar en ese sentido porque estamos ante un peldaño importante de cambiar esas viejas estructuras Sí. tramposas, que en definitiva fue la vieja política, y lo que trajo aparejado este concepto de casta que se pronuncia Milei, y que es un poco la Ujú. lucha de esto que te decía en principio, un cambio de época, ¿no? Eh, lo que pasa es que estamos tan confundidos hoy que hasta nos confunde la boleta, qué es lo que hay que hacer, a dónde Claro. se pone una cruz. Digo, uno lo sabe, pero la gente por ahí, a mí me han preguntado hace poco en la calle, ¿dónde puedo encontrar una boleta? ¿Quién me dice? Porque antes veían que estaban los partidos o las ofertas políticas en las calles, haciendo locales. Bueno, la gente no quiere saber cómo se vota, digo por lo menos lo que me han preguntado a mí. Y Sí, bueno, sí, sí. es el momento de iniciar ahí una comunicación de educación para que el ciudadano no caiga en la trampa de la anulación del voto, que sepa que Claro. lo que tiene que O el votar, voto en en definitiva, blanco y no son dos intencional. crucecitas las que hay que hacer. Son dos crucecitas las que hay que hacer. Este, y para evitar que siga habiendo la trampa que hubo con aquellas sábanas, como vos decís, o esas cuestiones de los votos en cadena y demás, toda esa trampa que tuvo el sistema político, llévatela a la lapicera, porque se está hablando de que están entregando lapiceras que se borrarían, de esa como en la época que yo iba a la escuela eran mágicas.
escribías y al rato no estaba más escrita y ahí discutíamos la magia de la lapicera, ¿no? Este, bueno, son cosas que me parece que deben ponerse al tanto con los ciudadanos y por ahí bajar un poco la intensidad de plasmar eh, esto de que votame a mí porque aquel otro no sirve, que ese es otro Claro. tema también. Otro tema de las propuestas. ¿Cuáles son las propuestas que lleva cada uno de los partidos? No solo para nuestra localidad, para la provincia, ¿qué llevan? ¿Es descalificar al otro? No lo vote a Sotomayor porque Sotomayor, no sé, no es así. Negro, una Pone acotación. He escuchado candidatos de otros lugares, porque viste que con la televisión ves de todo el país, que han dicho que querían, por ejemplo, un salario vital y móvil básico de 2 millones. Y estamos hablando de un diputado y un senador, no estamos hablando de un presidente. Se desdibujan ellos mismos la función que tienen. a mi entender siempre para mí y en estos años, como te decía, eh, la experiencia me dice que hemos sido muy incongruentes, la política ha sido incongruente, hasta incoherente, incluso en las formas discursivas, y no tenemos un poco de retener en la memoria qué pasaba con este candidato cuando estaba en aquel lugar y ahora venido a está diciendo esto, pero sin embargo, no decía aquello y ahora me dice esto, ¿y qué tengo que hacer con él? ¿No? ¿Lo voto, no lo voto? Digo, esto es por eso cuando hablamos de los archivos, ¿no? Uno saca los archivos y el archivo es el que tiene la verdad. Pero hoy me parece que ya nada de eso importa. Hoy estamos en otra discusión y esto es lo que más duele porque en definitiva es la descalificación de un candidato a otro y de un partido, si se puede llamar partido, porque hoy no los hay tradicionalmente los partidos, hoy hay agrupaciones políticas que son frentes de alianza, donde justamente ahí recaen aquellos que en un momento fueron participantes de partidos y hoy dicen discursos totalmente incoherentes a lo que decían antes, porque están hoy en una alianza. Así que a mí me parece que tenemos que aprender nosotros como ciudadanos a sentirnos como participantes responsables y votando a lo que el corazón dice y la razón, aquellos que creen que piensan, a mí la razón no me ha dado mucha suerte en la vida, así que tendré que votar con el corazón, pero fundamentalmente pensando qué va a pasar con mis hijos y con mis nietos, que son en definitiva los que van a vivir esto, que si es un cambio que sea para bien y no que sea esta cuestión de estar siempre enfrentándonos como en una guerrilla, ¿no? Ujú, tal cual. Me queda un tema para charlar con vos. No sé tu opinión o si estás en tema. El otro día salió un índice, una estadística de cómo estaban egresando los alumnos de secundario y marcaba que Río Negro, entre tanto, el promedio daba 10 de 100, 10 pibes que terminaban en tiempo y forma con los contenidos actuales el secundario en la Argentina. En Río Negro daba 12 de 100. ¿Qué reflexión te merece esta situación de la educación? O sea, más allá del contenido en sí, porque ya el contenido es cuestionable, del tiempo y la terminación del secundario. Me parece que esto es una responsabilidad de la clase política, la que estuvo siempre y quiere seguir estando, y la que viene, que se tiene que definir un programa de educación realmente que sea meritorio para que todos los chicos vayan a la escuela y todos aquellos que atraviesan los distintos ciclos de la educación salgan sabiendo lo suficiente. Este país se ha quedado, lamentablemente, eh, en una cuestión muy cómoda, que creo que fue eh, que las sociedades no se interesen mucho por sus hijos en cuanto a la educación, y es lo que tenemos hoy, lamentablemente. Yo hace poco veía una de las noticias que habían pedido un técnico en una empresa determinada, muy conocida de una industria de acero en el país, pedían ingenieros, se presentaron como 5.000 y de los 5 o 6 que más o menos entendían que podían andar, ninguno de ellos aprobó la, este, o lo que le presentaba la empresa, es decir, no tenían conocimientos de algunas cuestiones que tienen que ver con lo técnico del acero o la industria o el tratamiento del acero. Entonces, con eso ha pasado
con agencias, pasa en todos lados. Hoy me parece que la educación requiere un cambio absoluto. Hoy los chicos tienen en la cabeza otra cosa, es esto, es la tecnología primero, y qué estamos haciendo desde la escuela para que los chicos con esa tecnología que los docentes, los profesores, los maestros no pueden contener porque tampoco ellos saben cómo vamos a hacer en un futuro. Me parece que por ahí pasa la cosa, ¿no? Han cambiado hoy las culturas de nuestras familias, de nuestros años. Antes la familia quería que estudiaras, que te casaras, que tuvieras una casa, que tengas tu automóvil. Hoy los pibes, a los 19, lo vivimos en experiencia propia. Olvídate del noviazgo, del casamiento, de la casa, del auto. Pinta viajar, pinta hacer algo en algún país, utilizar las redes, saber trabajar con las redes, y eso es lo que están haciendo muchos, ¿no? Y lamentablemente también, hay que decirlo, hoy la facilidad que permiten las plataformas es que tengamos ídolos de un momento a otro, tipos que surgen con 2 millones de vistas en las plataformas de YouTube y ya son genios, ¿viste? Y entonces creo que el mundo va como a confundirse y estamos en una involución de pensamiento, de saber expresarnos, de por lo menos saber qué podemos interpretar en una lectura. Ujú. Entonces, la educación tiene que cambiar en todo eso. Los chicos tienen que salir por lo menos sabiendo leer un libro. Hoy hay una campaña muy enorme, te lo decía días atrás Pergolini, hay una fundación que viene trabajando hace mucho tiempo, porque eh, hagamos que realmente haya cambios en la educación. Hoy hay pibes de tercer grado que no saben escribir una oración. Hoy un chico de un secundario le decís, escribime una oración con sujeto predicado y marcame el verbo y el tiempo. No, no lo saben hacer, Claro. Rodrigo. Eh, Uno que vivió esa escuela, la primaria, que fue para mí como una universidad en aquellos años, hoy me permite y me permitió en la vida saber lo que es una oración, lo que es un predicado, cuál es el sentido que tenés que darle, el eje de una narración, saber interpretar un párrafo. Digo, esto no es común, esto no es común en la gente. Y yo no quiero ser pedante, pero te cuento que muchas veces hago todavía, como cuando llegué al Bolsón, soy un redactor de muchos que me piden, che, bueno, me digas una nota, lo tengo que presentar. Y si yo se lo hago gustosamente, de verdad te digo. Como en su momento fui un poco el orientador de la redacción de instituciones y demás, porque de verdad no había en ese momento conceptos claros de, más que nada en la administración, de cómo redactar una nota protocolar, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que hoy se ven errores enormes. Sí. Bueno, esta es la cultura que tenemos y me parece que tenemos que buscar cómo resolver este tema en futuro. Ya los viejos somos lo que somos. Los jóvenes, me duele mucho que este, salgamos a un mundo que si desconoces la tecnología, estás totalmente perdido, porque si no fuiste a la escuela, ¿qué vas a hacer, no? Sí. Negro, te admiro un montón, te quiero un montón y gracias por regalarme un ratito de tu vida. Bueno, no quiero perderme de decirte que he sido convocado por una comisión de Ah, sí, centenario. sí, sí, es verdad. Y bueno, por lo menos estoy en los primeros esbozos, todavía falta acordar un poco cómo vamos a ¿Qué te meternos, tocó, qué área te insertarnos. tocó a vos? En principio, lo que es el ordenamiento de la comunicación, de lo que se difunda, las entrevistas, los contenidos. Nada fácil para mí solo, pero bueno, estoy articulando y ahora seguramente tendremos alguna reunión con las comisiones para que también las comisiones tengan esa injerencia. Hay quienes están trabajando con el tema de educación, otros un poco más con lo patrimonial. Así que Qué bueno, evento lindo va a ser estamos el año que viendo. viene, ¿eh? Qué lindo que se viene, ¿eh? Y yo, a mi entender, estamos con poco tiempo, pero bueno, el Sí, entusiasmo viste que hace de que podamos hacer. repente ya tenemos enero encima. Sí, tal cual. Pero bueno, está todo el año para que sea un festejo de centenario. No muere el 28 de enero. Y esta es la propuesta Sí. que hemos llevado a que sea todo el año el centenario para que, bueno, a través de distintas pronunciaciones recreativas, culturales, musicales, en fin, sea todo el año centenario. Un orgullo.
Gracias, negro. Abrazo grande a la familia. Abrazo enorme. Gracias, gracias a vos. Chao.